Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Un minuto pasa de las 8:30 a las 7:30 en las Islas Canarias y nosotros aprovechamos, ya lo saben ustedes, el verano para traer a voces nuevas y estoy muy orgullosa de tener aquí sentados en la mesa a dos jóvenes integrantes. Me encanta utilizar el término HASP, que es como un poco antiguo, jóvenes aunque sobradamente preparados. Por un lado tengo aquí a mi derecha a don Adrián Rubio. Adrián, muy buenos días. Buenos días, doña Carmen, gracias por tenerme aquí. Y además, en concreto, él es director del área de Derecho de la Universidad de las Hespérides. Correcto. Es un buen momento para hablar un poquito de qué es eso de la Universidad de las Hespérides, que yo le tengo muchísimo cariño y es una gran ocasión para que usted nos cuente dónde está esa famosa universidad. Pues la Universidad de las Hespérides es un espacio de conocimiento y de trabajo intelectual digital. Por tanto, estamos allá donde la voluntad de la mente curiosa e inquieta esté. Por tanto, no tenemos un régimen territorial fijo. Sí que tenemos las sedes en las Islas Canarias y en la Comunidad de Madrid, pero estamos siempre abiertos al mundo global. Y la historia, en realidad, de la Universidad de las Hespérides es la historia de la lucha por la defensa de la autonomía de la universidad y por la defensa de proteger las ideas del régimen regulatorio que en realidad intenta delimitar y decir qué se puede pensar, cómo se puede pensar y qué se puede enseñar. Entonces es un poco un triunfo de David contra Goliat. Totalmente, de cómo una pequeña universidad ha salido adelante, pese a, como les decimos, las muchísimas trabas burocráticas que hay en nuestro país a diferentes puntos. Por supuesto, el tema de la educación es uno de ellos. Y hablando de trabas burocráticas, Juan Navarrete, muy buenos días. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Él es subdirector del Instituto Juan de Mariana. Juan estuvo con nosotros hace un tiempo hablando precisamente de un importante informe sobre desregulación. Exacto. Que es que, por desgracia, en España... Hace falta. En realidad, ese informe salió un poco de la idea de lo que hizo el equipo de Milei y de Sturzenegger en Argentina con todo este proyecto de regulación que está llevando a cabo. Y Diego Sánchez La Cruz, Adrián Rubio, entre otros muchos, y en colaboración también con por supuesto, CEU-Cefas, con la Universidad de San Pablo CEU, decidimos pues hacer un informe o un proyecto se habla mucho siempre de regular, pero el qué hay que regular y cómo hay que hacerlo, ¿no? Es decir, de alguna manera un itinerario o una ruta para el próximo gobierno, si es que llega un próximo gobierno en este país, tenga el camino para poder hacerlo y que no tenga ningún tipo de excusa a la hora de regular tanto que hay que regular en España. Y sobre todo tenemos que estar fuertes con esa esperanza de que llegará un cambio, Juan. Llegará un cambio, no sabemos cuándo, algunos queremos que sea más pronto que tarde. El presidente del gobierno directamente esta misma semana hacía alusión a que iba a agotar la legislatura. Me preocupa mucho un Mariano Rajoy, un Alberto Núñez Feijóo, viene a ser prácticamente lo mismo, que lo que hace es activar una campaña de marketing con un reloj, con una cuenta atrás, pero que no hace absolutamente nada y que por tanto dice que se va a tomar el turrón Pedro Sánchez en la Moncloa y veranear tranquilamente en la Mareta. Quién sabe si también habrá torrijas en Moncloa el año que viene. Me preocupa muchísimo este asunto, sobre todo con todos esos casos de corrupción que tenemos encima de la mesa. Le ha venido muy bien a Pedro Sánchez el tema de los incendios, ¿verdad? Es una cuestión un poco dramática teniendo en cuenta que ha tejido una cortina de humo, y nunca mejor dicho, respecto a todos esos casos de corrupción. Pero señores, esta semana es la de el balance de final de curso. No sé qué les ha parecido las explicaciones que ha dado Pedro Sánchez sobre los casos de corrupción a preguntas de los periodistas, ¿no? Y si les preocupa la evolución de esos casos de corrupción. Sí, en mi caso yo creo que el presidente lo que hace es intentar desviar la atención y, como siempre, presentar un conflicto institucional defendiendo el poder ejecutivo y su preeminencia frente a los otros poderes. No solo tiene al poder legislativo coactado y prácticamente silenciado, también en connivencia de algunos grupos que forman parte también del soporte del gobierno, pero también del Partido Popular en muchas ocasiones, pero sobre todo el Poder Judicial. Y aquí está la erosión constitucional seria. Por cierto, cooperador necesario también fue el Partido Popular, cediendo de buena voluntad, entiendo, instituciones clave como el Consejo General del Poder Judicial, que ahora mismo se está pronunciando también contra el juez Peinado,
o el Tribunal Constitucional, en estos acuerdos de Estado. Ahora tenemos una circunstancia de emergencia además real, emergencia que no entiende de fronteras, que no entiende de comunidades autónomas, de Ávila, Comunidad de Madrid, no entiende estas diferencias. Es decir, sí tenemos un problema verdaderamente transterritorial, no voy a hablar de fronteras dentro del Estado, ni de la nación española, pero sí que desborda los límites político-administrativos creados por algunos para dividir a los españoles y generar españoles de primera y de segunda, y en esta circunstancia de crisis verdadera y de emergencia, utiliza todo este argumento para poner más niebla, para esconder aún más todos los problemas que le afectan no solo a su grupo parlamentario, a su equipo de gobierno, a sus ministerios, a su propia familia con el hermano y la mujer, y, es decir, toda su trayectoria política parte del pecado original ya de dónde viene su patrimonio, de dónde viene su crecimiento en el partido político, de dónde están esas urnas escondidas, y todos aquellos que en su momento callaron, que a mí me hace mucha gracia cuando vienen ahora los pajes de la vida o las Susanas Díaz de la vida, que siguen con el carnet del Partido Socialista, con sus votos, tanto en Senado como en Congreso, porque el paje tiene sus diputados, lo decíamos esta mañana, ¿verdad? Tiene sus diputados en el Congreso. Si tanto se opone a esta manipulación por parte del Poder Ejecutivo, del gobierno de Sánchez, a la, a la erosión institucional y a la degradación constitucional de España, pues entonces que hagan algo, no que jueguen un papel, un rol, que la verdad me costaría pensar que no esté diseñado desde arriba, es decir, que no sea una estrategia de Ferraz, es presentemos ante terceros cierto pluralismo, que se muestre que el PSOE tiene sensibilidades distintas y que todas estas sensibilidades llevan también el mismo carnet. Somos leales a las siglas con su historia criminal, hay que decir, pero con su historia larga, insisto, criminal, y frente a eso, pues lo que hacen es la inacción, muestran un poquito de voces plurales, pero en realidad todos están votando lo que Pedro Sánchez dice. Ese famoso PSOE bueno que nos intentan hacer ver directamente de esferas, como decía don Adrián Rubio, la esfera socialista manchega, la esfera socialista andaluza, que dicen que existe un PSOE bueno que yo no conozco, ese PSOE bueno. Juan, ¿tiene usted noticia de algún PSOE bueno? Yo tampoco lo conozco, Carmen, y un poco lo que habla Adrián sobre la disidencia controlada dentro del PSOE, de los pajes y de las Susanas, yo creo que es eso, es disidencia controlada para, de alguna manera, que se vea desde el exterior que en el Partido Socialista hay pues cierto pluralismo, ciertas voces discordantes, cuando en realidad no existen, ni mucho menos. Y sobre el PSOE, bueno, pues, o sea, lo cierto es que si tú te vas a buscar el PSOE bueno hacia atrás, lo único que encuentras son PSOEs que son incluso más malos que estos. O sea, si nos vamos al PSOE bueno de la Guerra Civil, no sé qué PSOE bueno es ese. El PSOE del partido que enterraba a gente en Calviva, que asesinaba a curas y monjas, ese es el PSOE bueno. O si el PSOE bueno es el del caso Filesa, el del caso, todos los casos de corrupción que perseguían al presidente del gobierno, a Felipe González. No sé muy bien qué PSOE es. El PSOE quizás de Rodríguez Zapatero, que ahora está sobre la palestra y que hace poco, bueno, de hecho creo que la noticia fue de ayer, pero ahora se ha visto como el juez ha visto que había unas desviaciones de dinero desde la supuesta empresa de las hijas de Zapatero a sus propias cuentas, ¿no? Y a mí me viene a la cabeza, o lo primero que pienso yo es, primero como el presidente del gobierno Zapatero, pero también como padre. Es decir, ¿qué padre tienes que ser para, oye, tú eres un corrupto, lo aceptamos, incluso puedes meter a tu mujer como un tándem, ok, pero el hecho de meter a tus propias hijas en un caso de corrupción, supuesto caso de corrupción tan grave, y que son tus hijas, que sabes que van a caer, tarde o temprano van a caer, y eso es lo que estamos viendo, me parece que habla muy mal, no solo de como presidente y como persona, sino como padre, que yo creo que es lo peor. Claro, pero es que pedirles moralidad, ¿no?, directamente al socialismo, claro, es algo realmente complejo. Estamos hablando del caso de las hijas, también el de la secretaria, ¿no? O sea, porque en un momento determinado, pues, los corruptos suelen utilizar a su entorno más cercano para tapar esas corruptelas. En el caso de las famosas lobas, que es como las llamaba Gertrudis Alcázar, la secretaria de José Luis Rodríguez Zapatero, parece que está bastante claro, ¿no?, su involucración directamente en esto de llevárselo crudo, pero dejar a los pies de los caballos a la fiel Gertrudis escenifica un poco pues cuál es la catadura moral de un expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que se veía impune.
para absolutamente todo y que confiaba en otros criminales, como por ejemplo el Grupo de Puebla, para ampararle. Esto es lo que es el Partido Socialista, que luego vendrá Paje, vendrá Susana para decir, no, hay un PSOE bueno. Pues señores, esto es lo que tenemos encima de Pero la a mesa. mayor abundamiento, es que no solo Zapatero tenía esta sensación de impunidad frente a todo lo que pudiera pasar a él y a su entorno, sino que todo el Partido Socialista y todo el relato democrático se convirtió en una especie de mayor gloria del testamento político de Zapatero. Es decir, Zapatero está encumbrado a los altares socialistas como el garante de la moralidad pública. Y quiero pensar un poquito que aquí hay una contradicción de los términos, porque no podemos aplicar a lo público, a lo colectivo, la moralidad. Es decir, ¿cómo podemos esperar que la izquierda tenga esta superioridad moral que tanto desde el mundo de la cultura como del mundo de la universidad, de la educación y ciertos aspectos del debate público en el que nosotros hemos dejado de comparecer? Y aquí pronunciamos, y lo digo de manera colectiva, pero que cada uno de nosotros lo reflexione, yo aquí sí pronuncio el mea culpa. Los que no somos socialistas, los que estamos defendiendo nuestra nación y los que estamos defendiendo los principios conservadores y liberales, que no comulgamos, por tanto, con el socialismo, simplemente nos centramos en nuestras familias, en nuestras empresas, en nuestros negocios, en nuestro crecimiento de los nuestros, creando empresas, fundando asociaciones, creando universidades como la Universidad de las Hespérides, el Instituto Juan de Mariana, instituciones bottom-up, ¿no?, que surgen de la sociedad civil y construyen para defender unas ideas. Todo el espacio público de medios de comunicación, de la cultura o culturetas, como queramos llamarlos, y del mundo de la educación universitaria pública está cooptada por al fin y al cabo, por extensiones distintas, más quizás gramscianas, de lo que es el socialismo. Y entonces, el punto de partida nuestro para recuperar espacio, tenemos que saber que no es un fair game. Esto no estamos nivelados, no estamos compitiendo en igualdad de condiciones. Y por tanto, tenemos que pensar si lo que necesitaremos en realidad es un basta ya, un defender una regeneración de lo que la nación española es, que creo, y además en este caso soy optimista, veo halos de esperanza en esta juventud que busca aquello que la política / el socialismo político y cultural no les ha aportado. Buscan trascendencia, buscan espiritualidad, entendida a través desde la tradición de una religión que en España es inevitablemente central, que es la Iglesia Católica, y buscan también respuestas desde la idea de la nación. Cuando ya hemos perdido el arraigo con la tierra y hemos perdido la promesa que nos hicieron los abuelos de que viviremos mejor cultivando nuestra tierra y trabajando aquello que heredamos, pues en este desarraigo, en esta alienación que diría Marx, pues la respuesta es constructiva por estos jóvenes. Entonces yo estoy esperanzado, estoy esperanzado. Hay que quedarnos con eso, con la posibilidad de esa rebelión cívica que parta directamente desde la sociedad, y eso se está viendo en ese pendulazo cuando de repente los jóvenes apuestan por otras cosas, ¿no? Ante esa superioridad moral de la izquierda que parte en muchas ocasiones de la cultura, pues se vuelve a apostar por tradiciones. La tauromaquia es uno de los ejemplos más claros. Nosotros lo hemos dicho aquí en muchas ocasiones, como existe una juventud taurina. ¿Me prohíbes los toros? Pues aquí voy. ¿Que Ernest Urtasun está hablando mal de la fiesta nacional? Pues ahí están los jóvenes, ¿no? Claro. Para protestar por todo esto. A mí lo único que... O sea, yo tengo muchas esperanzas en los jóvenes por ese tema, por ejemplo, el tema de la tauromaquia, que puede ser un termómetro, ¿no? Por el tema sobre todo del catolicismo. En Francia, el otro día escuché una cifra que me pareció absolutamente increíble, de los jóvenes de, pues, hasta los 25 o 30 años, en cuestión de 15-20 años, había pasado el porcentaje de jóvenes que iban a misa de manera semanal del 1% al 20%. Es decir, es un crecimiento absolutamente brutal. Y el número de bautismos de gente mayor de 25 a 30 años, en Francia sobre todo, está creciendo una barbaridad. Me imagino que aquí en España también mucho, ¿no? Pero en Francia es el caso, es un caso excepcional. Claro, al final llevas durante 15 o 20 años machacando a los jóvenes en las aulas, en las escuelas, en las universidades, en los medios de comunicación. Sobre todo, incluso a los hombres diciéndoles que son unos violadores en potencia, unos violadores per se, que están contaminando mucho, que son muy fachas por querer a su nación y por ondear la bandera de su patria. Claro, le llevas machacando durante 15 años y el joven, si algo tiene, tanto bueno como malo, porque a veces las revoluciones no son del todo buenas, pero es contestatario, es revolucionario per se. Entonces, normalmente, el joven, a todo lo que tiene enfrente, sea bueno o malo, revoluciona.
Es decir, el joven es el adolescente que ve lo que hacen sus padres o ve lo que le dicen sus padres y dice, pues no, pues voy a hacer lo contrario. El problema que yo veo es que ese movimiento revolucionario o contestatario de la juventud está muy bien, pero lo veo más como un movimiento destructor de momento que constructor. Es decir, están respondiendo a algo, a un status quo. Están respondiendo al movimiento woke, están respondiendo al movimiento de los nacionalismos catalanes y vascos, están respondiendo a la antitauromaquia, al mundo de todas las políticas medioambientales, están respondiendo a todo eso. Pero no solo vale con responder y criticar eso, sino que hay que construir algo. Es decir, como ejemplo, ¿toda la gente que va o los jóvenes que van a los toros les gustan los toros? Pues seguramente no. Seguramente haya muchos que van o bien porque va la chica que me gusta, o bien porque va todo el grupo de mis amigos y después me voy a tomar unas copas dentro de las ventas. Ojo, que está bien. Yo tengo la esperanza de que haya un porcentaje no menor que vaya a los toros y diga, bueno, pues me gustan y me voy a quedar. Y eso se puede trasladar a misa. Oye, pues voy a misa porque todo mi grupo de amigos va a misa, pero espero que haya un porcentaje no menor, insisto, que cuando vaya a misa pues sienta algo y diga, oye, pues esto es igual, tiene algo de verdad, ¿no? Y yo creo que es tan importante es destruir todo lo malo, porque del bien no sale nada, solo el bien puede construir, como construir algo o un proyecto político, y eso también atiende a los políticos, a los partidos políticos de este país, que no solo es destruir el sanchismo, sino que después hay que construir algo. De hecho, es lo que más me preocupa a mí, que destruir el sanchismo es relativamente fácil, solo tienes que derogar todo lo que ha hecho, pero después ¿qué? Tienes que construir un modelo de país. No hay un modelo de país en este país. Y sobre todo mientras, como les decimos, sigan en el poder los socialistas, Pedro Sánchez. Pero me gusta mucho esto que introduce Juan Navarrete, el subdirector del Instituto Juan de Mariana, de la religión. Durante mucho tiempo la izquierda nos ha estado inoculando una religión laica que puede ser el cambio climático. Al principio empezó con lo de la capa de ozono, no les valía, luego pasaron al calentamiento global, que luego tampoco les valía, entonces pasaron al cambio climático, que tampoco les valía, y ahora estamos con la emergencia climática. La emergencia climática es la religión de la izquierda, del ecologismo. Es un fanatismo que ya ven ustedes que cuando no les vale la religión tradicional, pues utilizan esta herramienta a nivel político y, por desgracia, tienen todas las herramientas de propaganda a su disposición para que el pueblo, entre comillas, nosotros, la gente, intentemos comulgar con estas ruedas de molino, ¿no? Como es el cambio climático, o como lo llaman ahora, la emergencia climática. Lo hemos visto con los incendios. Detrás de estos mantras ideológicos hay terribles leyes que en muchos casos no es que nos cuesten muchísimo dinero, sino que en el caso del incendio de Almería ha habido muertos. Y esto es algo que nos tiene que preocupar, ¿no? Absolutamente, y de hecho yo creo que el matiz conceptual y semántico de llegar al concepto de emergencia es preocupante. Y es preocupante no solo de manera sustantiva, sino también procedimental. La emergencia, a nivel jurídico, facilita y posibilita la suspensión temporal de derechos fundamentales y de garantías del Estado de Derecho. Es decir, que ya esa transformación de crisis climática a emergencia climática ya implica también un amanerismo que nos tiene que generar escepticismo, además, sano y combativo. Porque de aquí a suspender algunos derechos fundamentales, lo vimos también con el COVID, la suspensión de derechos fundamentales por una emergencia, el concepto ya que utilizan de emergencia es preocupante. Yo crecí con los gases de los aerosoles, con la capa de ozono. Que además te señalaban directamente, uy, Dios mío, que estás utilizando Sí. un desodorante y que se va a derretir el hielo, ¿no? Estábamos con el los CFC, polos. ya Madre no se mía. habla de eso. Estuvo un periodo después, el calentamiento global, ya no se habla de eso. Entonces tenemos aquí la cuestión de que la retórica va girando y se va transformando de una u otra manera, pero lo peor, yo creo, es que se institucionalicen estos mensajes. Y aquí la Unión Europea juega un papel central. La Unión Europea, desde el mandato anterior incluso de von der Leyen, ya marcó como prioridad esta idea del Pacto Verde. Y aquí es donde se encierran muchas de las medidas legislativas, pero también culturales, intelectuales, al fin y al cabo de compromisos normativos, de que vamos a poner todos nuestros esfuerzos para salvar el planeta. Pero ¿cómo vamos a sacrificar las industrias españolas, o alemanas, o francesas, si China o si India no van a participar de esto? Si tenemos un objetivo claro, que es vamos a cuidar del medio ambiente, lo que no podemos hacer es cuidar el medio ambiente sin tener en cuenta un balance proporcional sano de qué queremos como sociedad, qué queremos los españoles. ¿Queremos estar en el paro pero disfrutar de ríos limpios?
¿Hasta qué punto estamos dispuestos a comprometer nuestra sostenibilidad económica? Y me refiero a sostenibilidad en el sentido de como posibilidad para continuar creciendo, para continuar creando puestos de trabajo, para generar esta ilusión y esta esperanza de que nuestros hijos puedan vivir una vida mejor de la que vivieron nuestros abuelos. Que al fin y al cabo de eso se trata, crear nación. Crear nación es crear estos vínculos intrageneracionales, que sabemos que heredamos algo, que mientras nosotros pasemos por ello lo intentaremos mejorar para dejarlo en un punto con más esplendor para la siguiente generación. Esto no se trata de innovar y de hacer un tabula rasa. Prescindimos de toda la sabiduría de nuestros antepasados y ahora somos nosotros desde Bruselas los que decimos cómo se cuidan los montes. Y esto lo vimos el año pasado y, por cierto, aquí el Partido Popular es cómplice necesario, cuando no líder, de estas medidas. Porque von der Leyen, insisto, y además González Pons lo decía con mucho orgullo en un debate electoral con Diana Morant, cuyo número 2 era, ¿nos acordamos?, Ábalos. Pues en este mismo debate dijo que él se enorgullecía de estar gobernando en la Unión Europea junto a socialistas, verdes y liberaloides, porque llamar a los de Renew liberales me parece también un insulto al liberalismo como tal. Y el problema es que de ese pacto verde surgen muchos reglamentos y muchas directivas, y ambas tienen problemas. Reglamentos son de directa aplicación en los 27 Estados miembros, y ahí, por ejemplo, está el reglamento de conservación de la naturaleza, donde se impide a nuestros agricultores que conocen los montes, a nuestras personas del campo, de las regiones puramente del sector primario de nuestra nación, se les prohíbe aplicar el conocimiento heredado de generación tras generación para imponerles una prohibición ex ante de no podemos tocarlo porque la naturaleza en sí misma cuenta con derechos y hay que mantenerla como está. Claro, entonces no se puede ni limpiar los cauces de los ríos y después nos llevamos las manos a la cabeza. Entonces, esto no solo es con tema forestal, también está con temas, por ejemplo, de fitosanitarios. Si estamos dispuestos a controlar qué tipo de residuos pueden tener nuestras verduras, nuestras frutas, producidas en España, y queremos asegurarnos de que las producidas en España sean las mejores, la Unión Europea viene a nuestro auxilio, nos dicen, para protegernos. Pero resulta que luego tenemos un tratado de libre comercio con Marruecos y entran las verduras, las frutas de Marruecos a España para competir deslealmente con unos regímenes fitosanitarios radicalmente opuestos. ¿Esta es la Europa en la que creen populares y socialistas? Yo no, y mi partido Vox tampoco cree en una Europa así. Esto que cuenta don Adrián Rubio es muy interesante y además tiene él mucho conocimiento sobre lo que ocurre en Bruselas, porque por suerte, por desgracia, le ha tocado residir directamente en Bélgica, que bueno, lo que es la gastronomía un poco regular, el tema de las instituciones, pero le deja bastante conocimiento al respecto de lo que hacen allí. Y en concreto lo que pasa en los despachos de Bruselas es que nos plantean un conflicto casi filosófico, ¿no? De cómo es posible que el hombre tenga cierta capacidad sobre la naturaleza para influir directamente en lo que ellos llaman la emergencia climática, ¿no? Cómo es posible que la acción del hombre lleve a estos cambios, qué malos somos los seres humanos y sobre todo qué poco potencial dejan al ingenio del hombre, que ha demostrado que con el paso del tiempo consigue, pues en algunas ocasiones, llevar a cabo ciertos avances, ciertas innovaciones para mejorar la calidad de vida. Y como les digo, esto ya casi es un concepto filosófico de la naturaleza al servicio del hombre o el hombre al servicio de la naturaleza, ¿no? Porque eso es lo que nos vienen a decir directamente desde Bruselas, que tenemos que reducir nuestra calidad de vida para que en el fondo tengamos esa naturaleza salvaje, porque somos muy, muy malos, y ahí está el medio ambiente. Y si don Juan me deja una línea solo, y es que los datos empíricos muestran también que esto no es verdad, que esto es una falacia, porque aquellos países que protegen más del medio ambiente son, curiosamente, aquellos países que garantizan mayores libertades económicas. Con excepciones, por supuesto, esto no es un juego de suma cero en el que todo encaja perfectamente, siempre hay desvíos, pero la línea general es que en aquellos estados donde se protegen las libertades individuales y las libertades económicas, son aquellos que después protegen mejor y de manera más efectiva los intereses o del cuidado del medio ambiente. Porque al fin y al cabo la cuestión es que se está sustantivizando el medio ambiente como un agente en oposición al hombre. Es justamente, me gusta mucho el campo semántico, cómo lo ha utilizado usted, de que desde Europa se nos está presentando un dilema. Es o la continuidad del medio ambiente, del ecosistema, donde el hombre forma parte
como una parte de una cadena, un eslabón más dentro de una cadena ecológica, o la posibilidad de que el hombre desarrolle su proyecto vital utilizando responsablemente los recursos naturales para poder garantizar que tiene pan para dar de comer a sus hijos y que España siga teniendo el papel central tanto en el sector primario como en nuestra industrialización, que yo, viniendo de Asturias, conozco mucho las consecuencias de políticas europeas desde arriba, desde muy lejos, intentando decir a los asturianos, como a mi padre, que en gloria esté, cómo se tiene que cuidar la naturaleza y qué se puede hacer y cómo no se puede hacer las cosas. Claro, es que ya está bien. Esa arrogancia, sobre todo, como dice don Adrián Rubio, de esos políticos que vienen ahora a enseñar a los agricultores cómo hay que trabajar el campo, que eso lo hemos visto en el sector primario español, ¿no? Que les dicen directamente que son muy, muy malos y que no están cuidando la tierra. Con el tema de los fertilizantes, esto directamente lo señalan desde Europa, que parece que tienen que venir a enseñarnos ahora cómo se hacen las cosas. Lo hemos visto con el tema de los cortafuegos y ellos no entienden que para un agricultor, para un granadero, realmente su herencia, su patrimonio es la tierra y son los primeros interesados en cuidarlo. Adrián viene de Asturias, como han escuchado ustedes, de la Comunidad Autónoma de Aragón viene don Juan Navarrete, y yo creo que allí también se vive esto, ¿no? Cómo se está señalando directamente a ese sector primario. Hombre, por supuesto. Y de hecho en Aragón hace relativamente poco murió un agricultor. Bueno, murió no, se suicidó un agricultor por todas estas trabas burocráticas, todas estas, bueno, estos impedimentos que te ponen no solo el gobierno español, sino, como bien dice Adrián, la Unión Europea, y no podía más y se suicidó, y hubo una gran manifestación en Zaragoza de todos los agricultores. Pero sobre lo que decís, a mí me vienen muchísimas ideas a la cabeza. Hablabas de pseudo-religiones y Chesterton tenía una frase, y es: quien no cree en Dios al final acaba creyendo en cualquier cosa, ¿no? Pues es esto lo que estamos viendo. Sobre la emergencia climática, claro, tenemos que tener en cuenta, yo no soy climatólogo ni mucho menos, la cuestión está tampoco en negar el cambio climático per se, es decir, y que no existe y ya está. Es decir, cuando tú hablas con... Bueno, hemos hablado, en Juan de Mariana hemos hablado con Norberg, hemos hablado con un montón, incluso premios Nobel, sobre este tema, y lo que dicen es: ¿hay un cambio climático, el clima cambia por la acción del ser humano? En parte sí, es cierto. Ahora bien, ¿es una emergencia, una crisis? Ni muchísimo menos, ni muchísimo menos, que ese es el problema. Porque claro, que sea una emergencia o que haya una crisis significa preguntarles a los ciudadanos: ¿ustedes están dispuestos a cambiar sus modelos de vida para que el clima retroceda a lo que supuestamente es lo óptimo? Es decir, ¿ustedes están dispuestos a dejar de coger el coche, dejar de ir de vacaciones en avión, dejar de poner la calefacción en invierno y quitar el aire acondicionado en verano? ¿Están ustedes dispuestos a todo eso, a todos estos sacrificios? Pues evidentemente no. Y al final el ser humano tiene que moldear la naturaleza, no a su gusto, es decir, con un criterio, y ha tenido y debe moldear la naturaleza para poder desarrollarse, y la civilización al fin y al cabo es eso. Y claro, hablamos del decrecentismo, y en realidad las políticas decrecentistas son las más terribles que pueden imaginarse una persona. Porque en realidad la política esta decrecentista tiene la visión de que el ser humano es una especie de virus que está en la Tierra, que está en el mundo, y que en realidad debemos desaparecer. O sea, en realidad las políticas decrecentistas y ecológicas y de medio ambiente tienen la misión y la visión de que, oye, el ser humano es una especie de virus que está aquí en el mundo, lo importante es la Tierra, lo importante es el medio ambiente, los animalitos, que está muy bien, pero tiene que desaparecer. Pero yo le digo a la gente, y lo que decía Adrián, en realidad cuidar el medio ambiente es un privilegio que tienen los ricos, única y exclusivamente. O sea, el hecho de tener papeleras y tirar un papel a una papelera es una cuestión de ricos. O sea, el hecho de llevar un coche eléctrico para contaminar menos, si se contamina menos, es una cuestión de ricos. Los que contaminaban muchísimo eran nuestros abuelos, porque no tenían otra cosa que hacer. Porque cuando tenían necesidad de poner un campo a cultivar, talaban un bosque, desecaban un lago, y lo tenían que hacer porque si no se morían de hambre. Pero cuando ya tienes todas las necesidades cubiertas, cuando ya eres tremendamente rico como somos los occidentales con respecto al resto del mundo, ahí te pones a pensar, oye, hay más cosas. Los griegos filosofaban. Pero filosofaban porque eran ricos y tenían esclavos, porque tenían tiempo. Y el tiempo es lo más valioso que tienen nuestras sociedades. Entonces, hoy por hoy nos preocupamos del medio ambiente y de que haya, pues, eso, árboles por las calles, porque somos lo suficientemente ricos y tenemos el tiempo suficientemente libre como para decir, oye, hay más cosas que no solo el hecho de alimentar a mis hijos, porque esas necesidades ya están cubiertas. Y esta patrimonialización, por cierto, del lenguaje medioambientalista, también tenemos que dar la batalla cultural aquí, porque conservador viene de conservacionista también.
Es decir, Scruton tiene libros preciosos de cómo cuidar de Inglaterra, en su caso, es cuidar también de la tierra, de las especies, de la fauna, de la flora, y por tanto esta idea de cuidado, que también se la intenta arrogar la izquierda, la ética de los cuidados, que nos viene Yolanda Díaz con sus maravillas y sus barrios sésamos matutinos, ahora que pretende ascender, ¿no? Parece que se quiere ir a la OIT. Sí, sí. Pues la cuestión aquí que dice don Juan es exactamente la cuestión central del debate. La cuestión de que esto, al fin y al cabo, nosotros no vamos a negar que el medio ambiente cambia, que el medio ambiente es dinámico y por tanto no estático, no podemos hacer unas fotos fijas, y que claro, el auge de la industria, el auge del desarrollo económico de las naciones y de los pueblos, por supuesto que afecta. La cuestión es, ¿estamos dispuestos o hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar los éxitos del desarrollo económico, que por cierto están mejor repartidos de lo que la izquierda nos intenta vender, y esto también forma parte de la acción cultural que tenemos que hacer desde la derecha, es decir, mostrar que en el capitalismo somos más ricos todos, no solo unos, pero a mayor abundamiento se ve que esto adolece de cierto tufo ideológico cuando, por ejemplo, el Partido Socialista lleva la contraria a la Unión Europea, cuando de repente la Unión Europea considera la energía nuclear una energía verde. Y resulta que tenemos a la vicepresidente de la Comisión Europea, Teresa Rivera, cambiando su postura para no encontrarse con problemas políticos en Bruselas, diciendo radicalmente lo contrario de lo que defendía aquí en España. ¿Quiénes son las víctimas? Los españoles. Los españoles que nos condenan a pagar una factura de la luz y del gas más alta, por decisiones ideológicas, por ser más verdes que el Green Deal, que el pacto verde original de von der Leyen. ¿Para qué? Es decir, ¿qué carácter antiespañol tiene este Partido Socialista actual, que intenta sacrificar el progreso y el crecimiento de los españoles en aras a cumplir y a llenarse de galones por estos grupos internacionales, por cierto, bien construidos, el Grupo de Puebla y el Foro Sao Paulo, que juegan este papel internacional de legitimación de las políticas socialistas? Por cierto, y esto sí quiero decirlo, y antes de cambiar de asunto, sí que me preocuparía que si en 2027 su santidad nos concede unas elecciones generales, empiezo a dudar también que se haga con un censo claro, con unas medidas transparentes, con unos votos por correo bien guardados, bien trasladados. Por tanto, las ciertas dudas que los españoles nunca habíamos tenido, con este gobierno ahora las tenemos. Nadie en su sano juicio había dudado de la limpieza y de la transparencia de los procesos electorales, y llega este tío, y que, vamos, que Dios me perdone, pero es que esto es así. Y hasta los más institucionalistas de nosotros empezamos a dudar y a poner en solfa y en cuestionamiento las bases esenciales del sistema democrático. Pues aquí tendríamos que tener en cuenta que lo que pasó en Barcelona hace unos meses, que Sánchez tiene esta capacidad de convocación de líderes de la izquierda más extremista y del socialismo del siglo XXI, pensad que Sánchez es el último soldado. Es el último soldado de infantería. Miremos lo que está pasando en el otro hemisferio. En Hispanoamérica tenemos a los de esperanza, y estamos viendo que muchos de los países, esta misma semana, ayer mismo fue, Keiko Fujimori alcanzó la presidencia del Perú, Abelardo de la Espriella en Colombia, año anterior a Ecuador, está también Chile con Kast, que por cierto Vox estará muy presente ahora en el Foro Madrid en septiembre en Santiago de Chile, el 3 de septiembre, un acto que además se espera que te tenga sorpresas, y no puedo desvelar más, pero se esperan grandes sorpresas. Pero el problema es que el epicentro de todo el socialismo del siglo XXI ya no solo es Cuba. Venezuela, afortunadamente, también estamos viendo que hay cambios, no tan rápido como algunos quisiéramos. Cuba, esperemos que los haya, veremos a ver si mi tocayo, al menos de apellido, Marco Rubio, toma las decisiones con la celeridad oportuna, pero el epicentro del socialismo del siglo XXI está ahora en el seno de nuestro país, y lo encarna este hombre que no solo es presidente del gobierno o primer ministro, sino que tiene aspiraciones de líder supremo. Y además se ve en su... Lucía ayer mismo lo decía en esta misma mesa, Doña Lucía, aunque a ella no le guste, Doña Lucía con el Doña pelo Lucía Echevarría, efectivamente, y es que lo comentaba, ¿no? Con ese perfil tan particular que se erige como líder absoluto, ¿no? Con ese culto a su persona, y esto es algo que habitualmente nos ha demostrado, esa
presunta superioridad moral de la izquierda, que ellos directamente la proclaman a través de diferentes medios de comunicación y que en muchas ocasiones con temas como estos de la sostenibilidad ambiental, etcétera, etcétera, lo compra el Partido Popular y así lo hemos visto en Bruselas. 6 minutos pasan de las 9, las 8:06 en las Islas Canarias, momento de una pequeña pausa publicitaria y a la vuelta volvemos con este tema que ha lanzado don Adrián Rubio. ¿Qué va a pasar con esas presuntas elecciones de 2027? Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900-730-061. Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate. 900-730-061. El gato al agua, el decano de los programas de debate político en la televisión española. Más de 20 años contando, interpretando, analizando la actualidad política, social, lo que somos. Si no lo conoces todavía, únete ya. Todas las noches en El Toro Televisión y en Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Escúchanos y no te pierdas nada. Síguenos en redes sociales y entérate antes que nadie de nuestros contenidos, entrevistas y momentos destacados. Búscanos como Radio Libertad en todas las plataformas y únete a nuestra comunidad. Conéctate y vive la libertad en tu radio. Mañanas en Libertad. Tenemos muchas cosas encima de la mesa, sobre todo cuando hablamos del gobierno de Pedro Sánchez. Ojalá hubiera algún ente, alguna entidad que pudiera auditar las cuentas de todo el Estado. Ustedes dirán, ¿no? Pero es que ya existe y hay unas sesiones de control y se deben presentar unos presupuestos. Bueno, pues el caso es que Pedro Sánchez no está acostumbrado a estas cosas, pero si usted tiene problemas en la tesorería de su comunidad de vecinos, su comunidad de propietarios, usted sí que tiene un aliado a su lado, que es Audita tu Comunidad, una entidad en la que realizan una valoración de cómo se están llevando las cuentas en su comunidad, cómo está siendo la gestión del administrador, del presidente. Qué suerte con contar con este aliado para que analicen en detalle la situación financiera, sobre todo que revisen esa gestión realizada y que resuelvan algunas dudas que usted puede tener sobre el funcionamiento de las cuentas y la administración de su comunidad de vecinos. Atención, porque además confeccionan un informe técnico preciso, personalizado, sobre lo que está pasando en su comunidad de vecinos. ¿Que tiene usted dudas, por ejemplo, sobre su comunidad en su residencia habitual, en su residencia de verano? Que esto pasa mucho, que no suelen ver durante el año cómo están las infraestructuras y cuando se plantan allí en verano en la casita de la playa dicen, madre mía, pero con lo que me cuesta a mí la cuota de la comunidad de vecinos mes a mes y cómo están las infraestructuras, ¿no? El estado de la piscina, de las zonas comunes, en fin, acudan a Audita tu Comunidad, una consulta que no tiene ningún coste en el caso de ser la primera consulta y que tan solo cuesta 100 euros con un pago único, ese informe sin cuotas ni compromisos posteriores.
¿Que después de este informe no ven alguna mejora clara? No se preocupen porque no les van a cobrar absolutamente nada. No van a tener que pagar nada. El número de teléfono es el 632-124-963, 632-124-963 o la web auditatucomunidad.com. Señores, les decía yo antes de introducir este tema que estamos muy preocupados por esas posibles elecciones de 2027. A Pedro Sánchez no le queda otra que aferrarse al poder porque la alternativa es el banquillo y es mucho peor, ¿no? Sí, a ver, claro, la gente siempre dice, no, a ver si Pedro Sánchez un día dimite y dice que hasta aquí porque ya basta. Digo, puede que lo hubiera hecho hace 2, 3 años, pero es que el problema es que Pedro Sánchez hoy tiene que seguir en el poder porque la única manera de de estar en libertad y no caer preso es tener todos los resortes del Estado para poder protegerse él mismo y su familia. Entonces, en realidad Pedro Sánchez no deja el poder por una mera cuestión personal de supervivencia política y personal. Entonces, evidentemente, no va a dejar el poder así como así, ¿no? Y va a aguantar hasta el final toda la legislatura y más allá, ¿no? Como en Buzz Lightyear. Claro, en 2027 se supone que tiene que haber elecciones. A mí me preocupan 2 cosas. Uno, que haya, porque claro, ya estamos curas de espanto, pero hace 5 años decíamos, no, esto no puede ocurrir, esto es imposible que ocurra. Lo cierto es que ocurren todas estas cosas. Y Pedro Sánchez es capaz de decir, el día que tenga que, por ley, convocar elecciones y disolver las Cortes, no lo hago. Eso uno. Y segundo, si las hay, que sean, como ha dicho Adrián, lo suficientemente limpias. Pero claro, que estemos ya en unos puntos en España en el que ya no nos creamos que las elecciones pueden ser limpias, estamos a un nivel de república bananera que no lo concebimos. Porque una cosa es, oye, hay casos de corrupción, hay un político que roba, la economía va más o menos mal. Esas son ciertas cosas que un país más o menos, bueno, pues puede de alguna manera sortearlas o superarlas. Pero el hecho mismo de que estemos en un sistema democrático pensando que las elecciones pueden o no ser limpias, estamos ya a unos niveles de supervivencia, o sea, básicos. Y claro, yo digo, si con toda esta, que ahora hablaremos, la ley de nietos, la regularización de migrantes y la posterior, claro, la regularización es el paso previo a la nacionalización para que luego puedan votar. Claro, si tú tienes la capacidad como Poder Ejecutivo de moldear a tu gusto todo el sistema electoral y el censo, ¿en qué clase de democracia estamos viviendo? ¿Acaso la democracia es el sistema perfecto que nos habían contado, que un político a su gusto puede moldear el censo para que a él le voten? Es decir, esto no sería una... O sea, no sé si sería una democracia per se o si sería de alguna manera una partitocracia perfectamente bien construida para que el partido de turno, que siempre es el partido de turno, es el PSOE, es como decía un tuitero en una entrevista en El Mundo el otro día, normalmente el sistema es el PSOE y de vez en cuando deja a los becarios del PP que hagan ciertas cosas, ¿no? Pues es básicamente esto. Claro, a mí me da mucho miedo porque cuando llegue este punto de que hayan moldeado el censo, no hay marcha atrás. Bueno, y que como hemos estado utilizando todas las herramientas a su alcance y las que no tiene, pues se las inventa para precisamente no desalojar la Moncloa, por tanto no irse 6 meses antes, que es lo que muchos pedíamos, y que por tanto, siguiendo en el poder, siga protegiendo a los suyos. Yo hago mucho hincapié aquí en que el Palacio de la Moncloa se ha convertido en un refugio de los condenados, y esto lo tenemos que decir una y otra vez para que la gente se dé cuenta de hasta qué punto estamos en un sistema completamente anormal, ¿no? ¿Cómo es posible que se permita esto directamente en lo que se llama una democracia, ¿no? Como señalaba Juan Navarrete, ese concepto que nos han vendido de superioridad moral también desde las instituciones políticas. Esto está pasando ahora mismo y nos falta esa rebelión cívica que arroje luz y que permita sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Yo también pienso que Pedro Sánchez aguantará hasta el último día que pueda, porque desde Moncloa, como dice usted, tiene justamente todas las protecciones institucionales, jurídicas, tiene a los abogados del Estado, que son abogados que en muchas ocasiones tienen que actuar como abogados efectivamente del gobierno y no del Estado. Y tiene también una presidencia del Congreso de los Diputados que en caso de un posible suplicatorio dilataría sine die
la votación del mismo y por tanto seguiría consolidándose en el poder utilizando todos los aparatos y órganos del Estado. Televisión Española es un caso más, pero también toda la posibilidad de designaciones en puestos de libre designación, que tiene siempre este criterio, en algunos casos revocado por los tribunales, pero no en todos. Hace poco también tenemos sentencias del Tribunal Constitucional en las que la Corte, el Tribunal de Conde Pumpido, también a su servicio, por obra y gracia del PSOE y del PP, que votaron también este acuerdo, pues dice que la libertad del Poder Ejecutivo para designar y utilizar la libre designación con una motivación más o menos sencilla es suficiente y, por tanto, el aparato judicial no puede entrar en la evaluación de los criterios de idoneidad o de adecuación de estos puestos. Por tanto, yo también tengo la sensación de que este hombre se queda para intentar extender su periodo y su legado, como nos decía el ministro de una semana, ¿no? Máximo Huerta, que decía que lo que le preocupaba desde el principio era su legado. ¿Qué se dirá de mí? ¿Cómo crees que me recordarán? ¿Cómo crees que me recordarán? Claro, es que eso ya también marca un perfil psicológico, pues cuanto menos preocupante. Y con respecto a la modificación del censo electoral, lo estamos viendo con la ley de nietos, en la que lo que intenta hacer, al fin y al cabo, es desnaturalizar el censo electoral y que los españoles que pensábamos que teníamos el poder sobre nuestra nación, pues dejemos de identificarnos a nosotros mismos y nos disolvamos en aquel producto político creado a diseño por parte del Partido Socialista. ¿Cómo? Con la ley de nietos, por ejemplo, se pretende que una persona que ni siquiera sabe ubicar España en el mapa, no todos son así, pero me voy a poner en algunos casos que hay casos reales así, al otro lado del charco. Personas que nunca han pisado España van a decidir qué se debe hacer con nuestros presupuestos, qué se debe hacer con nuestros impuestos, qué se debe hacer con nuestras políticas industriales, nuestras políticas de cultura, nuestras políticas educativas. Y en aquellos casos que ni siquiera reconocen dónde está España, no podamos pensar que conocerán las circunscripciones provinciales, porque me parece que si no conocemos el género no vamos a conocer la especie. Es decir, no vamos a conocer el detalle de dónde está Guadalajara, donde justamente podría conseguir por los restos un diputado más el Partido Socialista. Entonces, ¿quién viene al auxilio? El Partido Socialista y sus delegados internacionales, porque ya hemos visto en Argentina misma cómo tienen enviados del Partido Socialista diciendo cómo tienen que hacer para solicitar el voto y votar. Por tanto, habría que darle una buena vuelta jurídica a retomar, y lo digo como propuesta personal, no como propuesta del partido, habría que repensar si esto del voto rogado no era en realidad una buena idea. La idea de que complicar, o al menos exigir que el español que reside en el extranjero tenga que demostrar cierto interés y le tenga cierto coste institucional tener que ir al consulado a solicitar el voto y que tenga que volver a depositarlo. Entonces yo creo que sí que se puede atajar un poco, pero la cuestión es que el Partido Popular tampoco está dando gran debate. Es decir, aquí estamos muy solos. Vox lo estamos llevando a todos los sitios donde podemos llevarlo, pero es que acaban con la idea de España y acaban con la posibilidad de que los españoles decidamos el futuro de España. Entonces, lo que está en juego es demasiado grave como para andar con tibiezas y timidez propia del Partido Popular en la historia y en el presente. De ahí que nosotros tiremos directamente de las orejas a Alberto Núñez Feijóo cuando empieza con esa campaña de marketing sobre la cuenta atrás, una cuenta atrás que lo que tendríamos que decirle es que la tiene que precipitar directamente él como supuesto líder de la oposición, que es cuando realmente vemos que no lleva a cabo una serie de actos para desalojar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Pero permítame que recoja este tema de la ley de nietos, coincidiendo con el Mundial, con esa final del Mundial. Ya saben ustedes que nos enfrentamos a Argentina. Había memes en redes sociales que decían que los argentinos nos estaban chantajeando directamente antes del encuentro deportivo de, ojo, cuidadito con lo que hacéis, que nosotros tenemos aquí un papelito que implica que podemos votar por el PSOE, podemos dejar a Pedro Sánchez en la Moncloa el tiempo que consideremos sin asumir las consecuencias. Que claro, esto era muy gracioso, qué ingenio el de los argentinos, pero es una auténtica tragedia, ¿no? Que haya personas que directamente no han pisado nunca nuestro país y que sin embargo tienen derecho a voto. Y esto, como decimos, lo está permitiendo el Partido Popular, que en mi opinión debería estar pico y pala todos los días contra esto, si no fuera porque ya vimos a un Partido Popular que pactaba el tema de la justicia, el Consejo General del Poder Judicial, directamente con el PSOE, dándose la mano y además con una tutela de la Comisión Europea, que es algo
increíble, ¿no? Que tengamos que recurrir o que tengan que recurrir a la tutela, como si nosotros no fuéramos capaces de llegar a acuerdos, ¿no? Y esto lo hemos visto con el tema del Consejo General del Poder Judicial. En el ámbito jurídico es como para estar preocupados. Don Juan Navarrete. A ver, una cuestión principal que yo creo que tenemos que hablar, y no es solo cuestión electoral y democrática, la cuestión que se abre con el tema de la regularización y la ley de nietos es ¿qué es ser español? Y me parece una pregunta que deberíamos hacernos. Es decir, ¿qué es ser español y qué te hace ser español? Que, ojo, es una pregunta, lo de qué es España y qué es ser español, que podríamos estar aquí y ríos de tinta, lo que queráis. Pero la cuestión está, si cualquier persona que lo solicite tiene la capacidad de ser español a ojos del Estado, entonces nadie es español. El problema es que si ser español es tener un DNI y tener un papel que diga que eres español, lo desnaturaliza tanto que el mero hecho de ser un español es un puro trámite, cuando antes era un privilegio. Y ser español, oye, lo siento mucho. O sea, algunos son pues franceses, alemanes, nosotros somos españoles. Y ser español es un privilegio. Y tenemos, joder, la suerte de haber nacido españoles y no podemos desnaturalizar tanto el mero hecho de ser españoles. Y sobre la ley de nietos, ¿sabéis de dónde viene en realidad lo de la ley de nietos? De lo que yo siempre... Porque yo soy historiador de formación y me viene por de formación profesional. Pero yo siempre he dicho que la ley de memoria democrática es la ley más totalitaria que ha tenido el Estado español jamás en su historia. Pero de lejos, si tú te la lees, es distópica. Y la ley de nietos viene de la ley de memoria democrática. Viene de la ley de memoria democrática. Y la gente pensaba que, oye, pues la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática, pues una ley que quitarán banderas, quitarán alguna calle, quitarán alguna... derribarán el Valle de los Caídos y demás, pero no va a tener ningún tipo de importancia real. Pero lo cierto es que la ley de memoria democrática en este país ha conseguido o va a conseguir que se cambie por completo el censo electoral y no hace falta millones de votantes para cambiar las elecciones de un país. Con que cojas unos cuantos miles de votantes en unas circunscripciones muy concretas, te mueve unos cuantos diputados y las elecciones te cambian por completo. Y sobre lo que hablas de los agentes internacionales, yo el otro día me metí en Instagram y vi PSOE Argentina, PSOE Colombia, PSOE Venezuela, PSOE Uruguay. El Partido Socialista, claro, el Partido Socialista siempre nos lleva años de ventaja en todo. Para hacer el mal, digo. Es que son años de expertise, no, que dicen los modernos, por supuesto. ¿no? Entonces son muchos años... Pero es que tienen sedes en gran parte de los países hispanoamericanos para decirle a la gente cómo tiene que votar y dónde tiene que votar. Joder, y el Partido Popular no se ha dado cuenta de esto y no ha hecho nada al respecto durante todos estos años, porque estos son años, es decir, esto lo llevan preparando durante muchísimos años. Y claro, en el momento en el que cambies todo eso y des la nacionalidad, el problema de eso es el problema que tienen en Francia ahora, de qué es ser francés también. ¿Cómo cambias eso? Porque el problema de esto es revertirlo. ¿Qué vas? ¿A quitar nacionalidades en base a qué? ¿En base a la sangre? ¿En base a los abuelos? ¿En base a los padres? Te metes en unos berenjenales que Europa creo que hoy no está dispuesta a hacerlo y tampoco a asumirlo. Claro, pero es que en el caso del Partido Popular, cuando hablamos de todo esto, nuestra trayectoria histórica del Partido Socialista, les podemos decir que pues puede ser que no se hayan dado cuenta, pero el problema de la inacción es que también conlleva el mal. El dejar de hacer cosas implica que los malos sigan adelante y tienen ahí evidentemente una responsabilidad y por eso exigimos que se muevan a la acción. Permitidme que traiga otra anécdota también del tema de la ley de nietos. No sé si habéis visto un vídeo de Ricardo Darín, el actor argentino, en una entrevista en la que dice que él también es español y que concretamente es de Jaén, reconoce públicamente que no ha pisado en su vida Jaén, pero que le recomendaron a la hora de pedir la nacionalidad pues que acabara en Jaén. Ya ven ustedes qué vinculación tendrá Ricardo Darín, qué sé yo, con los Olivos, por poner un ejemplo, pero vamos, que es una cuestión en la que pues, se ríen en nuestra cara, lo vemos en medios de comunicación y el Partido Popular no hace absolutamente nada. Doña Carmen, diría yo no solo hace absolutamente nada, sino que también participó de algunas formas, quizá menores, pero también sustancialmente similares, de las políticas y de los mecanismos adoptados ahora por el Partido Socialista. El Partido Popular, como cada Partido Popular en cada comunidad autónoma es un Partido Popular distinto, con identidad propia, mensajes contradictorios. Tenemos aquí un aragonés que dirá lo contrario de lo que dicen sus compañeros de partido del Partido Popular de Murcia,
no me refiero a usted dentro del Partido Popular, ya me entiende, no le insultaría. Gracias. Sí, hay veces que son comparaciones o son insultos, ¿no? En plan de, ¿qué está usted, no? Tirando de esa retórica, pero es que el es Partido evidente. Popular de Galicia también tejió estas redes internacionales y las ejerció bien para consolidar sus votos en muchas naciones iberoamericanas. Por tanto, no es algo novedoso del Partido Socialista. También podríamos incluso citar aquí la concesión extemporánea, a mi juicio, de la nacionalidad española a los que podían demostrar a través de los apellidos algún vínculo con la España sefardí. Y esto es medida de Mariano Rajoy, del Partido Popular. Por tanto, mutatis mutandis, salvando las distancias, es cierto que lo que ha hecho ahora, con una disposición adicional, es decir, con una disposición que, como bien dice don Juan, en la Ley de Memoria Democrática se añade como un epílogo final, después es a través de una instrucción, es decir, de una norma con rango inferior a ley, con una instrucción que emitió la directora general, curiosamente hermana de... ¿De quién? Claro, es que queda todo en familia. Es que queda en familia. Esto es una cosa muy clásica, ¿no? Cuando de repente hablamos del caso de Sofía Puente, hermana de Óscar Puente. Exacto. Qué casualidad, ¿no? Que esté ella en la Fiscalía ordenando según qué trámites, justo al servicio de su hermano el socialista. ¡Qué casualidad! Entonces, la cuestión es que aquí o hemos faltado a la comparecencia, es decir, no hemos presentado un análisis jurídico serio de esta propuesta, o, como le pasa habitualmente al Partido Popular, por el miedo al que dirán, nosotros tenemos que estar en aras de la conciliación y, por tanto, al menos no vamos a votar en contra de la Ley de Memoria Democrática, nos vamos a abstener por si acaso, o luego vamos a llevarnos a Extremadura y vamos a crear nuestra propia Ley de Memoria Histórica. Y ahora estoy muy satisfecho porque con los nuevos gobiernos regionales en los que hemos entrado desde Vox, sí que hemos impuesto en una de las medidas de los acuerdos, tanto en Aragón como en Extremadura, como en Castilla y León, como en Andalucía, terminar con estas leyes que dividen a españoles, terminar con estas leyes autonómicas que al fin y al cabo son copias o plagios más breves, pero al fin y al cabo dañinos para lo que es construir y defender una identidad nacional, porque construida está, hay que reconocerla en primer lugar para protegerla y transmitirla después, y lo estamos sustituyendo, o lo intentaremos sustituir, por medidas de reconciliación nacional. Es decir, que aquella pregunta que nos lanzaba don Juan, muy pertinente, de ¿estamos aquí solo para destruir, para terminar, para derrotar el sanchismo, para acabar con estas políticas destructivas? ¿O tenemos una propuesta alternativa? Y yo creo que la tenemos. Y la tenemos en la defensa de la nación sólida. Por supuesto, ¿nos vamos a poner ahora a hacer test de pureza para determinar quién es español y quién no? Pues no. Pero que tenemos que asegurarnos de que las concesiones de las nacionalidades se han hecho con todas las garantías de la ley, con documentos validados y con la apostilla de La Haya cuando sea necesaria, eso sí, es decir, hay muchos trabajos consulares que se están acelerando y apresurando también por obra y gracia de no solo de Pedro Sánchez y de sus secuaces, sino también de algunos gobiernos, y me atreveré a decir enemigos, como el de Marruecos, que facilita y hace todo lo posible para coadyuvar en la destrucción de la nación española. Y aquí tenemos que estar muy vigilantes. Sobre todo esas leyes, como decimos, de corte ideológico, que en muchas ocasiones no van respaldadas por un gran presupuesto, pero que sin embargo hacen un daño enorme a la nación. No tenemos que hablar de gran gasto público a la hora de hacer este tipo de leyes de corte ideológico que luego no se combaten. Y este es uno de los grandes problemas. En fin, 9:30, 8:30 en las Islas Canarias. Una pequeña pausa publicitaria y después quiero hablar yo un poquito de desregulación, de uno de los grandes problemas del Estado y sobre todo de esos casos de corrupción del entorno de Pedro Sánchez, de qué les parece el cambio de estrategia, por ejemplo, de Begoña Gómez en su defensa y de cuestiones relacionadas con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hay circuitos que se corren y lugares que se sienten. Aragón es de eso. Pero Motorland no es solo la pista, es la gente. Por eso cuando vuelvo aquí, siento que vuelvo a casa. 28, 29 y 30 de agosto. Gran Premio Michelin de Aragón de MotoGP. Vuelve la velocidad, vuelve la emoción, vuelve la fiesta, vuelve a casa. Gobierno de Aragón. Cuida tu día a día con Regis Cardio. Un complemento alimenticio con omega 3, coenzima Q10, resveratrol, tiamina y vitaminas antioxidantes. Su fórmula aporta nutrientes que contribuyen al funcionamiento normal del corazón y a la protección de las células frente al daño oxidativo. Regis Global, el laboratorio de la naturaleza. Para más información en regis-global.es o en el teléfono de pedidos 93 362 2100.
De lunes a viernes, de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche, no te pierdas la redacción abierta. Actualidad política y social en directo con nuestros reporteros desde el lugar de la noticia, las mejores entrevistas y el mejor análisis. ¿Tu piel ha perdido firmeza? ¿Tus articulaciones están más rígidas? La fórmula de AminoPack contiene aminoácidos precursores del colágeno y vitamina C necesarios para la salud de tu piel, huesos y articulaciones. Dale a tu cuerpo lo que necesita para producir colágeno con AminoPack. Pídelo en tu herbolario o farmacia o visita ahora mederinutrición.com. Muchas enfermedades somáticas del tracto digestivo, epidérmicas, de la columna vertebral, endocrinas, coronarias, tienen su origen en desequilibrios provocados por el moving, el estrés y problemas vivenciales, que se podrían paliar o evitar cuando sin prejuicios ni estigmas se acudiera con toda naturalidad al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio, de Málaga. Escucha este programa cuando y donde quieras. No importa si te perdiste el directo, porque lo tienes completo en podcast. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Mañanas en Libertad, con Carmen Carbonell. Volvemos a esta mesa de análisis político, económico y social con don Adrián Rubio y con don Juan Navarrete. Estábamos hablando de leyes ideológicas y también de gasto público, de cuánto dinero nos cuestan estos políticos y estos sistemas, en algunos casos gigantescos, ¿no? Don Adrián quería poner encima de la mesa también ese asunto, el tema de la desregulación y sobre todo, ya les digo que hoy tenemos una tertulia casi con un corte político-filosófico, lo que nos cuesta mantener este estado elefantiásico. Absolutamente. En primer lugar, habría que empezar diciendo algo que también don Juan había mencionado previamente, que es que la desregulación no se entiende de una manera unívoca, no es solo quitar número de normas por quitar número de normas. Es decir, el gesto efectista de lanzar los papeles es importante, y además es importante que quede ese eco, al fin y al cabo, en la memoria de los españoles, pero va de un trabajo mucho más serio. Se centra en un trabajo de análisis de todo el tejido normativo que coexiste en España porque tiene un carácter multinivel, comunidades autónomas que dictan normas a través de parlamentos autonómicos, Estado nacional y Unión Europea, e incluso algunas ordenanzas locales que también pueden tener su papel. Por tanto, en primer lugar, habría que hacer un análisis serio, sosegado y sectorial, es decir, escuchando a las personas que están encargadas no solo de aplicarlo en la administración, sino sobre todo quien lo padece. Es la inversión, al fin y al cabo, de la relación de administrado con la administración. Poner en el centro al administrado, no la administración y sus incentivos internos para perseverar en su burocracia. Y, por tanto, reducir desregulación a simplificación administrativa es un craso error. Y es un error porque esto es solo un aspecto de ello. Es un aspecto, en este sentido, procedimental, diríamos formal. Pero hay una cuestión material, de análisis de qué normas hacen más daño a la libertad del individuo. Libertad del individuo entendida en muchos sentidos. Por ejemplo, las leyes ideológicas de las que estábamos hablando en la sección anterior, ¿son leyes que afectan a la libertad del individuo? Sí, porque impiden que piense en libertad, que se exprese en libertad, que rece al Dios que quiera y como quiera, y que lo haga en público o cerca de una clínica abortiva o donde sea. Entonces, las leyes ideológicas son leyes que coactan la libertad. Y las leyes económicas, evidentemente, los trabajadores, pequeños y medianos empresarios e incluso los autónomos, por supuesto, pilar esencial de nuestro tejido empresarial, padecen la maraña legislativa y regulatoria que para emprender, para crear una nueva empresa, para lanzar un proyecto adelante, se les pone trabas y ninguna solución. Y esto, algo que estamos haciendo los gobiernos autonómicos y tenemos un pilar esencial. Llevamos el nombre desregulación no solo para empezar a trabajar en serio, sino también para que empiece a calar el mensaje de que la administración tiene que estar al servicio del ciudadano y no al revés. La administración tiene que facilitar la vida del ciudadano, quitar trabas, no poner trabas. Y aquí, y lamento decirlo, pero es que es imperativo. Cuando hablamos de reducir el gasto público,
Por supuesto que las medidas de desregulación facilitarán para una depuración de gastos superfluos, de gastos duplicados entre las administraciones, pero de lo que se trata, al fin y al cabo, cuando hablamos de gasto público, es de reabrir debates nacionales que se tienen que reabrir. Estábamos hablando antes del debate sobre las pensiones y su sostenibilidad, pero también otras cuestiones, como el modelo territorial. Y aquí sí me quiero parar un minuto antes de continuar con don Juan, no le quito mucho tiempo, pero sí que hay que decir que existan parlamentos autonómicos con capacidad legislativa, INSEAD per se ya va a expandir el número de normas. ¿Por qué? Porque los incentivos que tienen los diputados autonómicos es mostrar que hacen su trabajo creando normas. Por supuesto, con sus funciones de control a los ejecutivos autonómicos, de acuerdo, pero un parlamento está ahí como poder legislativo y, por tanto, tiene capacidad legislativa. Quizás tendríamos que pensar si estas capacidades legislativas lo que están haciendo es desviar la atención del ciudadano, creando, por ejemplo, tensiones interadministrativas como con los incendios, lamentablemente, donde unos echan culpa a los otros y donde los españoles de un sitio tendrán un tipo de políticas de protección y otros ciudadanos españoles que deberían ser iguales ante la ley tienen otros sistemas de protección. Lo que no puede ser es que garanticemos que estas comunidades autónomas tengan capacidad y potestad legislativa y que esa potestad legislativa acabe en detrimento de la igualdad de los españoles. Por tanto, descentralización política, no. No. Generar españoles de primera, españoles de segunda, no. Por cierto, tema reabierto también esta semana, el de la financiación autonómica. Y aquí Canarias se suma otra vez a la partida de los repartos desiguales de dineros. Estaba Gobierno de España, antes con Marisú Montero, ahora está multitasking, ¿no? Está haciendo un poquito de todo. En el Senado, en la Junta de Andalucía, bueno, en la Junta de Andalucía, en la oposición. En la oposición, por suerte. Gracias a Dios. Pero ya ven ustedes que están, como suele decir, al plato de las tajadas, ¿no? Sí. Pues aquí justamente la cuestión es que el Gobierno de España propone un modelo ad hoc para beneficiar a los colaboradores necesarios para las votaciones, para el sostenimiento, al fin y al cabo, de Pedro Sánchez en Moncloa, que son los partidos separatistas de Cataluña. Y a esto, esta misma semana, se suma el gobierno canario, gobernado por Coalición Canaria y Partido Popular, para sumarse al carro del nuevo plan de financiación autonómica, que lo que hace es generar diferencias entre españoles. Además, diferencias que son inaceptables. Inaceptables porque están generando unas fronteras donde no las hay. Y están, al fin y al cabo, a través de mecanismos aparentemente político-institucionales, lo que están haciendo es erosionar la cohesión nacional, generar españoles de primera y de segunda, y esto no puede ser. No puede ser que un español en Cataluña reciba más dinero del Estado que un ciudadano de Andalucía, de Almería. Y que estamos acostumbrados a que esto siga ocurriendo con esos premios a esos socios independentistas, por ejemplo, en Cataluña, cuando hablamos de la financiación autonómica, o directamente con el tema de las infraestructuras, que también ha pasado muchas ocasiones también en el País Vasco con esos socios tan importantes para el sostenimiento de Pedro Sánchez como son Bildu y el PNV. Don Juan Navarrete, hemos abierto el melón del tema autonómico. Aquí ya tenemos para meses, no para días ni para semanas, sino para meses, ¿no? Yo, por poner un poco las cifras sobre la mesa del tema que está hablando Adrián sobre la desregulación. En el Instituto Juan de Mariana y junto con el CEU-CEFAS realizamos este informe preliminar, que en realidad es un informe preliminar sobre un proyecto más grande, y este informe se llama Desenredar España, que es así como muy poético, pero lo cierto es que es cierto. Y por poner cifras, porque la gente, claro, le hablas de regulación y no sabe muy bien ni qué es, ni cuántas, ni cifras generales macro, ¿no? Y por poner caso, desde la transición hasta el 2021, de media hay una norma cada 45 minutos en España nueva. Es decir, cada día hay 30 nuevas normas y regulaciones en España. Claro, ¿qué coste económico supone toda esta desregulación que tenemos en España? Según el informe, alrededor de 90.000 millones de euros anuales. 90.000 millones de euros anuales. 90.000 millones de euros anuales es mucho dinero, ¿eh? Tenemos que tener en cuenta que el presupuesto en pensiones es alrededor de 180-200.000 millones de euros anuales. Es casi la mitad del presupuesto en pensiones, lo que nos cuesta la desregulación en España. Más cifras. Desde la transición hasta el 2021 ha habido 400.000 nuevas regulaciones en España. Y el periodo Sánchez, desde el 2018 hasta el 2026, ha habido 243 normas con rango de ley, y de esas 243 normas, según el informe, el 84% se podrían quitar de un plumazo. Y básicamente lo que hace el informe es
con una herramienta de inteligencia artificial y Big Data, que es una auténtica barbaridad y una pasada. Lo que hace es, le hemos metido todo el BOE de España, incluso toda la regulación europea, que esto es muy, muy importante y muy conveniente. Y básicamente lo que te hace es dividir las leyes en 5 bloques. Y en cada bloque, pues un bloque es, oye, esto se puede desregular y quitar por completo. Ejemplo, la ley de memoria democrática, fuera. Otro de los bloques te dice, oye, pues esto tienes que... O esta ley se puede simplificar muchísimo más, porque tiene muchísimas palabras y igual se pueden quitar muchísimas palabras. Y poco a poco te va diciendo, pues esta ley o la dejas, o la reformas, o la quitas. Con esa herramienta, el próximo gobierno que venga no tiene absolutamente ninguna excusa para no hacer el trabajo. Porque básicamente le estamos dando nosotros la herramienta. Porque te va a decir, oye, esto lo quitas, esto lo reformas y esto lo mantienes. Es lo que hay. Y sobre el elefante en la habitación, el tema de las pensiones es obvio. Es decir, estamos hablando de que es casi un 50% del presupuesto español son pensiones. Y esto no es una cuestión ideológica de a mí me gustaría un sistema de reparto, un sistema de capitalización, es una cuestión de matemática pura y dura. Es decir, cuando empieza a haber más gente que empieza a extraer de la caja y empieza a haber menos gente que empieza a aportar a la caja, eso, según las matemáticas básicas, no da. No es una cuestión de que nos guste o no. Y además, la generación de mis padres, que es la generación baby boomer, cuando se empieza a jubilar, cuando se jubilen todos esos en cuestión de 5 o 10 años, claro, la cantidad de personas que van a cobrar una pensión, que por cierto, las pensiones contributivas en España de media son un 60%, o sea, reciben un 60% más de lo que han aportado de media, es decir, son pensiones que son tremendamente generosas con respecto al conjunto de las pensiones en Europa. Claro, eso no va a dar por ningún lado, y entre la regulación, todas estas normas que estábamos hablando, que se pueden quitar pues más del 84% de las que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez, y todo el sistema de pensiones, que nos deja también parte de la regulación, pues estamos en una situación complicada. Herramientas están ahí, lo que hace falta es dar ese paso adelante, ¿no? Para ejecutarlas. Muy brevemente, Adrián, porque quiero hablar también del tema de Pedro Sánchez y porque ha puesto encima de la mesa a don Juan Navarrete una serie de cifras que podrían ser equiparables a quizás el dinero que se ha llevado el expresidente Zapatero. Pero muy brevemente, don Adrián. Termino simplemente añadiendo algo que ya decía don Juan, desde la perspectiva macro de esto de la desregulación, hablaba del problema de las pensiones, que ocupa el 50% de nuestro presupuesto, pero también añadiría pues formas sucedáneas, al fin y al cabo, de consolidar empleados públicos que luego pueden tener derechos a bajas, etcétera. Son problemas también de los que no se habla, pero que también ensanchan aquella parte del presupuesto que una vez dentro del gobierno no podemos tocar. Entonces, esta cuestión a nivel macro es muy preocupante también. A nivel micro, y termino de desregulación poniendo un ejemplo. Usted crea o gestiona un territorio forestal, o no solo forestal, pero puede ser también una explotación agraria mismamente. Este es el ejemplo concreto de la desregulación. Usted va a tener que contratar a alguien o dejar de dedicar el tiempo a lo que sabe hacer para dedicarse a rellenar formularios y a enviarlos a diferentes instituciones y administraciones, sea la Diputación Provincial en caso de que exista, sea el Ayuntamiento solicitando una licencia, tiempos de espera. Todo esto es pérdida no solo económica, sino pérdida de talento. Y es pérdida de talento porque el agricultor que conoce su tierra tiene que dedicar parte de su tiempo, divertir, que decimos, ¿no?, en inglés, divertir parte de su tiempo en algo que no es su tarea. ¿Qué suele hacer esto? Externalizarlo. ¿En quién? En un consultor que controle toda la cuestión regulatoria. ¿Qué pasa? Que entonces ya estamos incrementando los costes. ¿Y quién va a padecer todos esos costes? El usuario final. Por tanto, la desregulación implica también ayudar a que los españoles tengan que pagar menos por sus bienes de primera necesidad. Por tanto, no solo es una cuestión técnica o macro, sino que en el día a día el emprendedor, el agricultor, el ganadero, el pescador, que se enfrenta a montañas y montañas de requerimientos de envío de información, en vez de poner la carga de la prueba al revés, es decir, que sea la administración la que, si desea, vaya y ejercite sus funciones y sus potestades de inspección, al revés, no nos fiamos del ciudadano, le exigimos todos los documentos y como falte uno ya no puede hacer nada. Lo mismo pasa, por ejemplo, con limpiar los bosques. Limpiar los bosques, nos llenamos de una maraña de documentos para solicitar concesiones de permisos
que al fin y al cabo ya creas el desincentivo a intentar hacerlo. Después, cuando llega la emergencia, nos llevamos todos las manos a la cabeza y los gobiernos se echan, al fin y al cabo, entran en este debate partidista de esto es Comunidad de Madrid, esto es Castilla y León, esto es gobierno nacional. No puede ser. No puede ser el español en el centro de todas las políticas. Y sobre todo esto mismo de los incendios lo comentábamos esta semana con don Alberto Serrano cuando hablaba de ese laberinto burocrático a la hora de pedir limpiar el bosque, ¿no? Directamente desbrozar o cortar leña o recoger piñas, ¿no? Que es una cuestión como bastante elemental y tenemos que hablar de permisos, de tasas, en fin, una serie de cuestiones que lo que hacen es dilatar los procedimientos. Pero es que estaban ustedes hablando de dinero público, de unas cifras concretas y claro, la gente ve cómo día a día pues le suben los impuestos. Cada vez que tiene que hacer la declaración de la renta ve que es un auténtico sufrimiento. Esta misma semana también José María Figaredo habló aquí de cuán complejo se había convertido hacer la declaración de la renta, que ninguna persona sola estaba 100% segura de que lo estaba haciendo bien cuando tenía que validar un borrador. Y esto es una cosa tremendamente complicada para, imagínense ustedes, personas mayores, ¿no? Por ejemplo, y que están indefensos ante el Estado. Pero hablando de este dinero, claro, yo creo que la gente no es consciente de la cantidad de dinero del que estamos hablando cuando, por ejemplo, vemos cifras relacionadas con el caso de José Luis Rodríguez Zapatero y las joyas, cuando hablábamos de ese 1.300.000 euros que costaban esas joyas que habían aparecido misteriosamente en un despacho, que ya saben ustedes que dijo el expresidente que era sin afán de lucro. Yo con el caso de José Luis Rodríguez Zapatero siempre hago hincapié en que lo de las joyas es una mera anécdota. Tenemos que ver todo el dinero que ha salido de las arcas públicas y ha acabado en los bolsillos de José Luis Rodríguez Zapatero y de su entorno más cercano. Hoy mismo es noticia la investigación de las cuentas personales de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y de su secretaria, de Gertrudis. Comenzábamos la tertulia hablando de esto, de la falta de moralidad de los socialistas, ejemplificada en este caso, ¿no? En las hijas y en concretamente la secretaria. Sí. Claro, es que, joder, hablar sobre Zapatero para terminar. O sea, yo, independientemente del dinero que haya robado supuestamente o no Zapatero, que evidentemente, pues Dios dirá, para mí la corrupción de Zapatero ya está, o sea, ya ha sido... O sea, quiero decir, lo peor de Zapatero es la corrupción moral del gobierno, de su gobierno. Lo peor de Zapatero no es que haya robado miles de millones de euros, supuestamente, que también, por supuesto, faltaría más, sino para mí lo peor del gobierno de Zapatero es que introdujo el virus del feminismo en nuestro país, introdujo el virus de la memoria democrática en este país, introdujo el virus del ecologismo en este país. Todo lo woke que hoy tiene tanto poso, y por mucho que llegue un nuevo gobierno, todas esas cosas han tenido tanto calado en nuestro país que se han quedado, y yo creo que se van a quedar para mucho tiempo. Todo eso comenzó con Zapatero. Y Zapatero llegó al gobierno como llegó en tren. Y eso no hay que olvidarlo, claro, todo eso que hizo Zapatero y el gobierno de Zapatero, para mí es lo peor de su propia persona, ¿no? Y eliminar eso es bastante complicado. Y tenemos que tener en cuenta que para la gran mayoría de las personas de izquierdas en este país, Zapatero ha sido como un dios. Como, hablabas de Zapatero y era, José Luis Rodríguez Zapatero, el que cambió este país, el de los brotes verdes de la economía, el que jugamos en la Champions League. O sea, Zapatero ha sido seguramente la persona más importante o el referente de izquierdas más importante en este país durante la transición, básicamente. Y claro, que ahora esté envuelto en todos estos casos de corrupción que son tan flagrantes, en realidad a la izquierda se le está cayendo un mito. Se le está cayendo el mito más importante que tienen. La pregunta es si va a salir airoso o no. Lo cierto es que lo tiene bastante complicado, porque cuando la UCO y la UDEF hacen esas o presentan esos informes tan escandalosos, es porque lo tienen bastante bien cogido. Es decir, la UCO y la UDEF, o sea, y además eso en los medios de comunicación fue muy gracioso, porque en una primera instancia los periodistas del régimen y los voceros del régimen de todos los distintos medios de comunicación dijeron, no, esto no es nada, confiamos en Zapatero, no sé qué, y luego conforme se leyeron el informe, que no se lo habían leído, cuando se lo leyeron dijeron, joder, está muy bien cogido. Y una de esas ratas que saltaron del barco y las cuales cuando llegan a la orilla hay que cogerlas de la cola y volverlas otra vez al barco,
Antonio Maestre, por ejemplo, que dijo, pues esto pinta muy feo, esto parece que pinta fatal, y otros tantos que irán viniendo. Entonces, claro, el problema de Zapatero es que no estamos ante el típico caso de corrupción de, oye, cojo dinero público de las arcas públicas y me lo gasto en una casa, un traje. No, estamos hablando de que es una trama de corrupción internacional en la que hay envueltos muchísimos países, en la que están envueltos, por ejemplo, Venezuela. O sea, que se ha llegado a decir que incluso Zapatero traficaba con comida podrida para los venezolanos. O sea, no estamos hablando de un caso de corrupción, estamos hablando de casos de corrupción de maldad, de mal, del mal absoluto. Y claro, muchos ya sabíamos cómo era. O sea, la cosa es que sorprenda a la gente. O sea, muchos de aquí ya estábamos diciendo hace muchos años por Twitter que nos llamaban locos. Oye, pues Zapatero con Venezuela tiene que tener algo. Igual tiene alguna mina de oro que le ha dado el propio régimen. Y ahora, después de 5 o 10 años, resulta que lo de las minas de oro y del contrabando de Zapatero con petróleo y todos los minerales preciosos, ahora resulta que parece que es verdad. Joder, pero si nosotros los locos llevamos diciéndolo por las redes sociales y nadie nos escuchaba y nos llaman aquí conspiracionistas y un montón de cosas, pues resulta que es verdad. ¿Qué cosas? Don Eric Gutiérrez, muy buenos días de nuevo. Muy buenos días. Viene usted a introducir el último tema, que es el del caso de la defensa de Begoña Gómez, un tema que planteábamos también a los oyentes a través de esa encuesta y esa pregunta en concreto. Quiero que mis contertulios se mojen a esto que cuestionábamos esta misma mañana en redes sociales. Concretamente les preguntábamos a los oyentes por qué creen que Begoña Gómez ha cambiado de abogado. Dábamos 4 opciones: buscar el fallo procesal, preparar el juicio contra el conjurado, dudas de la anterior estrategia que tenía con el anterior abogado, o por último, es casualidad, simplemente se levantó y dijo, hay que cambiar de abogado porque hoy, pues bueno, ha llegado el día. Puede pasar, ¿no? Que de repente te levantes Sí, y sí. digas, es que Camacho me cae un poco regular. Como estaba tan del lado de mi marido, yo que soy la primera dama, la presidenta, que ya lo dijo ese célebre socialista, la presidenta del gobierno, ese lapsus. En fin, nosotros lo de primera dama lo decimos siempre con cierta sorna, con cierta ironía. Por favor, no nos lo tengan en cuenta, sino que lo hacemos para reírnos un poco de esta situación tan dramática. ¿Por qué creen ustedes que ha cambiado de defensa? El jurista, por favor. Mi intuición es la primera, es que buscan encontrar un fallo procesal. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que a lo largo de todos los casos, con las evidencias presumiblemente ciertas que aporta la Guardia Civil y la UCO, su relato se cae. Entonces, frente a los hechos indiscutibles, ya no intentan apelar, ya no intentan buscar una estrategia jurídica que realmente desmonte la veracidad de lo probado o mostrado, o al fin y al cabo investigado adecuadamente con los medios pertinentes por la UCO. Entonces lo que intentan hacer es buscar el fallo procesal, procedimental, para que alguna resolución, alguna notificación, alguna diligencia llegue fuera de plazo o se exceda un día en la admisión o en la inadmisión, y con ello podamos anular o declarar nulo parte del procedimiento. Pero esto ya lo decíamos también con el presidente Zapatero. Zapatero contrató, y esto es importante, un abogado que no es un abogado penalista. Quien va a defender su defensa penal en un juicio, en un procedimiento penal, no va a ser un penalista especialista en los delitos sustantivos que se le imputan. No. Eligió a un procesalista. Y esto ya apunta maneras. Apunta maneras de que lo que van a intentar es anular el procedimiento judicial por algún fallo de forma, que los hay, y al fin y al cabo también la justicia es un acto humano y todos los actos humanos son falibles. Y, por supuesto, si no se consigue en primera instancia, poder continuar con el tejemaneje procesal hasta que llegue, probablemente en términos de derechos fundamentales y de derechos humanos, a Estrasburgo, y Estrasburgo ya nos ha decepcionado demasiadas veces. No hay que recordar el flaco favor que ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos con respecto, por ejemplo, a la liberación de presos etarras. Por tanto, mi confianza en el sistema, por supuesto, como jurista la defiendo, entiendo que es un sistema multinivel, con procesos, con recursos y con su sistema garantista, pero ellos se las saben todas. Quizás se las saben todas porque ellos mismos diseñaron o codiseñaron el sistema. Entonces, al fin y al cabo, todo el sistema jurídico viene también de unas normas concretas y ellos estuvieron en los gérmenes de esas normas. Por tanto, entiendo que en las manos adecuadas no es que se puedan escapar, porque la evidencia me parece lo suficientemente fuerte, pero sí que pueden intentar que las consecuencias penales ulteriores sean al fin y al cabo mínimas. ¿Coincide en este diagnóstico don Juan Navarrete con Adrián Rubio? Lo cierto es que, Adrián sabe infinitamente más de derecho que yo, porque yo sé cero.
Y 2... El primer paso es reconocerlo, eso está muy bien. Hombre, por supuesto. Y 2, lo cierto es que la única persona que sabe por qué ha cambiado el abogado es Begoña. Y como ninguno de nosotros somos Begoña, afortunadamente, tampoco podemos decir demasiado. Lo único que voy a decir es que el hecho de que, independientemente salga culpable o no Begoña Gómez del juicio, el hecho de que tengamos a la presidenta... O sea, perdón. Cuidado. Cuidado. A la presidenta, a la primera dama. Es que, la primera dama. El hecho de que tengamos a la mujer del presidente del gobierno imputada y en un juicio sobre cosas tan serias y que la acusación popular le pida 13 años de cárcel y que aquí no pase nada, a mí me parece completamente surrealista. Y que no esté la gente en la calle, y que no esté la gente diciendo que no puede ser que el Palacio de la Moncloa sea el refugio de los condenados, como es el caso del hermano. Apuntábamos 4 opciones esta mañana en la encuesta, había una más, que era la de dilatar los tiempos, sobre todo teniendo en cuenta la proximidad de la jubilación de Juan Carlos Peinado, que en septiembre cumple 72 años y que por tanto pues llega a su límite, ¿no?, con la jubilación. Este también es una cuestión importante, ¿no?, cómo se están sirviendo de absolutamente todas las herramientas a su alcance para intentar dilatar ese juicio con jurado popular. Don Eric Gutiérrez, ¿qué dicen en nuestra encuesta? Doña Carmen, hay que decir que, aunque eso parece una película, ¿no? De repente llega el juicio, pero se acaba... Cambio en un giro de guión inesperado. Cambio, el abogado, el juez, de repente se tiene que jubilar obligatoriamente. Oye, es que, de verdad, una película evidentemente de mafia, ¿cómo no? Estaría dirigida por Martin Scorsese, por supuesto. Esa típica película en la que era el último día antes de su jubilación. Efectivamente. ¿No? Sí. Pensaban que no. De repente saca una partida de nacimiento que no, se habían equivocado. Era el día siguiente cuando se tenía que jubilar y por tanto aparece en el juicio. Depende del DNI que tenga. Los 2 DNIs otra vez encima de la mesa, los 2 DNIs de Juan Carlos Peinado. Madre. Ahí está. Pues damos, como digo, 4 opciones y la opción más votada ha sido el buscar el fallo procesal. Es lo que cree la gente también, que es lo que están intentando con ese 46%. Casi la mitad de la gente cree que ese es lo que busca, ¿no? Begoña Gómez y los asociados a Begoña Gómez en este cambio de abogado. La segunda opción más votada, también bastante votada, el 37% de la gente ha votado que están preparando el juicio con jurado. Yo creo que es pues la más, bueno, como que la mejor para Begoña Gómez, ¿no? Simplemente pues ha creído que tiene que cambiar de abogado porque hay que preparar mejor este juicio y ya estaría. La tercera opción, con un 15%, dudas de la anterior estrategia. Oye, igual Antonio Camacho pues no empezó a dudar Begoña Gómez, como digo, y asociados de lo que estaba haciendo Camacho, y que pensaban igual que podía llegar a la cárcel o a una condena de Begoña Gómez. Por tanto, pues oye, cambiamos, buscamos otra estrategia. Y por último, la gente pues no cree que es casualidad, no cree que se levantó Begoña Gómez, solo ha votado un 2% de esta opción, no cree que Begoña Gómez se levantó un día y dijo, oye, a mí el nombre Antonio no me gusta, vamos a cambiar. Oye, que puede ser, oye, aquí todo puede ser. Yo dejo todas las opciones abiertas, pero como digo, la más votada ha sido la búsqueda de ese fallo procesal. Nos dejaban muchos comentarios, doña Carmen, por ejemplo, uno de los habituales, Janto C. Español, nos dice: se prepara para salir indemne de todo. Utilizan la justicia de coartada para seguir mancillándola a la justicia y a España. Que deja claro que no solo a la justicia, sino también a España y evidentemente a todos los españoles. Otro habitual, Vino de Garrafón, nos dice: una estrategia para cuando la condenen hacerse la víctima. Ya están buscando darle la vuelta. Cuando ya se la condena, no, es que no me dieron tiempo porque cambié el abogado y no sé qué. Que esto, si no recuerdo mal, ya se utilizó en alguno de los casos del Partido Socialista. Me vino ahora a la mente. Gema nos dice: no estaba contenta con el anterior y ha contratado a uno que pueda convencer al jurado de su inocencia. Gema, pues piensa que, oye, que Begoña Gómez pues, está en su derecho, oye, y que pues busca sus métodos, ¿no? Y le leo un par más. Mame nos dice: estrategia con jurado y retrasar lo que puedan. Hacía referencia a lo que decía usted al principio cuando hemos empezado a hablar de la libre encuesta, pero da igual si han indultado a la Borràs, a la Gómez, si les das tiempo, la canonizan. Ojo, Begoña de los altares, tiempo al tiempo, efectivamente. Por Dios y por la patria. Mártir del sistema, y atención a ese comodín tan importante, ¿no? El del indulto, que decíamos el caso de Laura Borràs, pero no nos olvidemos de Natalio Grueso, que también se lo llevó crudo en Asturias, y además esto es algo realmente dramático porque acabó huido de la justicia, lo encontraron en Portugal, lo trajeron aquí y, oh sorpresa, indultado. Y a ese exalcalde socialista de Linares, que también se lo llevó crudo. Si es que el robar es la especialidad. Sale muy barato, doña Carmen, ya sabe. Sale muy barato. Ese es el mensaje que lanzan con esos indultos. Y sea cual fuere el veredicto judicial, importante que insistamos en esto. Ya es culpable moralmente, irreprochable todos los días.
Así que españoles, alcémonos porque... Rebelión cívica, pico y pala Justo, con justo. este asunto. Un último comentario que nos deja Martín López /T2O. Bueno, ya sabemos que a veces son complicados los nicknames. Sí, lo de los nicknames, los alias, ojito. Dice, yo creo que lo hace para fomentar el empleo. Oye, claro, estamos en verano, hay que fomentar el empleo para que suba, para que baje el PIB. Pues hay que dar empleo a la gente, doña Carmen. Es que siempre estamos pensando mal, hay que pensar también bien. Oye. Madre mía, parecemos socialistas, ¿verdad? Siempre pensando mal y haciendo el mal. Desde luego, muy bien pensado por parte de este seguidor de Mañanas en Libertad. Don Eric Gutiérrez, las 10 de la mañana, muchas gracias por habernos traído la opinión de los oyentes y sobre todo muchas gracias a los oyentes que nos han acompañado en las redes sociales a través del chat de YouTube, de las publicaciones de YouTube y a través de Twitter, de X. Don Adrián Rubio, un placer tenerla aquí con nosotros. Un placer, muchas gracias. Como se suele decir, que sean muchas veces las que venga otra vez a esta mesa. Aquí estaré. Don Juan Navarrete, muchas gracias por haber estado también aquí con nosotros. A usted, muchas gracias. Y por hablar de esos temas de corte casi filosófico, porque a veces se mezcla la política, la economía, la sociedad y esas preguntas que nos tenemos que hacer cuando hablamos de todos esos políticos que nos roban a diario y que por desgracia seguimos teniendo en el gobierno. Don Juan, muchas gracias. Don Adrián, muchas gracias. Y nos vamos con nuestro amigo Paco Linares para poner punto final a esta tertulia. Gracias. Y mis saludos más cordiales a mis amigos, compañeros y a la respetable audiencia. El año pasado tuve el honor de recibir el premio 10 a la comunicación, otorgado por la Federación Provincial de Mayores de Málaga, FETMA. En el punto y final de ayer miércoles, resumí un problema que tienen los mayores que son inquilinos y he recibido de un hombre mayor con 80 años la siguiente carta, la leo tal cual. Querido don Paco Linares, soy padre de 6 hijos ya mayores. Mi mujer y yo tenemos la satisfacción de haberles podido dar estudios y preparación a los 6. En el año 1988 dejé mi trabajo para hacerme autónomo, porque con el sueldo no me llegaba. Y como químico de carrera que soy, decidí poner una fábrica de pinturas para la construcción. Llegó una época malísima. Gobernaba en España Felipe González. Por precio y calidad de mis pinturas se vendían muy bien, hasta que unos constructores, con la crisis que ya duraba, me dejaron a deber 36 millones de pesetas que fueron imposibles de cobrar. Mis proveedores se me echaron encima. Don Paco, me dice, lo perdí todo, hasta mi casa. En el año 2000, hace 26 años, me tuve que ir de inquilino. Fue muy duro, pero salimos adelante a trancas y barrancas. Ya estoy jubilado. Cuando alquilé la casa donde vivo actualmente desde hace 26 años, pagaba 80.000 pesetas, algo más de 400 euros al mes, que con las subidas anuales del IPC ya pago casi 1.000 euros mensuales. El hombre que me alquiló la casa es mayor, tiene 100 años, y son sus hijos que saben cómo está el mercado y que los extranjeros que vienen tienen mucho mayor nivel adquisitivo y conocen los actuales propietarios hijos de este señor la indefensión que tenemos los inquilinos, pues estos propietarios de vivienda, no solamente los de este señor, sino todos, aprovechan la situación, como usted, don Paco, decía ayer. Bien. Me piden ya una subida de 300 euros más de alquiler, pero sin renovarme el contrato, y no me garantizan que cuando fallezca su padre puedan subir la renta todavía bastante más. A mi edad y la de mi esposa, llenos de achaques, es terrible la situación. Por eso le pido que si puede haga pública esta carta. Esto ya no es un uso, es un abuso, como el liberalismo en el siglo XIX. Decida lo que decida, transmítale mi afecto y cariño a don Luis del Pino, a doña Carmen Carbonell y a todos esos maravillosos profesionales y compañeros que tiene. Y para usted no tengo palabras suficientes de agradecimiento
a sus comentarios. Un fuerte abrazo. Firmado EGF. Gracias a usted. No añado ni quito una palabra. Mañana más y mejor. Punto final.